Hace un mes que México cerró con Estados Unidos un acuerdo para frenar la migración y por el momento parece estar haciendo los deberes con un número récord de deportaciones. En contrapartida, el vecino del norte ha retirado la amenaza de imponer aranceles progresivos a México. El gobierno de López Obrador tiene 45 días para reducir el número de entradas a Estados Unidos. De no lograrlo, la Casa Blanca obligará al vecino del sur a aceptar la condición de tercer país seguro y así poderle devolver los solicitantes de asilo. Donald Trump también mantiene la presión de aranceles sobre las exportaciones mexicanas, una espada de Damocles que se cierne sobre la economía mexicana. Asistimos por ello a un cambio en la política migratoria, despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, deportaciones masivas o proyectos de cooperación con los países centroamericanos para que eviten que sus ciudadanos emigren. Pero ni la mano dura de Estados Unidos ni el blindaje de las fronteras frena a los migrantes. Ante la crisis humanitaria nos preguntamos, ¿México está contra las cuerdas? Es nuestro debate de hoy en Cuadriga y me acompañan en el estudio Diana Luna, que es internacionalista mexicana y asesora de América Latina en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Diana cree que con una estrategia pragmática, diálogo y creación de oportunidades, México saldrá del cruce de fuegos entre su mayor socio y su región vecina. Burkhard Bierke es un periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschland Radio. Ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Para Burkhard, lo que Estados Unidos hace es un chantaje. Deberían más bien intervenir y mejorar las condiciones económicas y humanas en la región. Y Ana María Álvarez es una periodista costarricense, especialista en derechos humanos y fundadora de la red Migration Hub Network. Ana asegura que México está solo frente al vecino del norte. El resto de países comprometidos con los derechos humanos tiene el deber de unirse y atender a los migrantes del Triángulo del Norte. Pues bienvenidas a las dos y a ti también, Burkhard. La semana pasada tenía 3 mujeres aquí, me estoy habituando a lo de bienvenidas. Y bienvenidos, por supuesto, a ustedes. Ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales y ahí también dejar sus comentarios durante y después del programa. Y me gustaría comenzar, Diana, contigo. Me gustaría comenzar con un pulso de la economía mexicana en estos momentos. Desde luego no atraviesa su mejor momento. Eso le da una condición también de debilidad. Hemos visto cómo esta semana presentaba su dimisión el ministro de Hacienda, que es un golpe muy duro, me imagino, para el gobierno de AMLO. ¿Dirías, tanto como dicen algunos expertos, que se estanca la economía mexicana en estos momentos? Sí, hay un estancamiento en la economía mexicana. Dicen que si toda la situación va bien, México va a crecer al 1%. Y eso no es una recesión, pero sí no ayuda a que México tenga una mejor distribución de su riqueza. Y eso es, al final, parte de lo que López Obrador como presidente le está apostando. Entonces, a mejorar la situación económica y la situación de seguridad. Entonces, ahorita la renuncia del secretario de Hacienda es realmente un golpe fuerte. Yo espero que sea un golpe para decir por aquí no es el camino, porque un experto como él, por las razones por las que renunció, hacen ver que México tiene que tener una política económica basada en una evidencia. Vemos muchos golpes de timón, ¿no? Pero, sin embargo, hay una buena noticia. Este mes, México se convierte en el mayor socio comercial de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el mayor socio comercial de México. Esto no había pasado en la última década. Tanto mayor es la dependencia, ¿no? Y no solo de México hacia Estados Unidos, sino también de Estados Unidos hacia México. Entonces vemos que hay noticias malas, pero también buenas. Pero la economía estadounidense está en un buen momento, la economía mexicana no tanto. Eso, insisto, lo sitúa en una situación de debilidad, claramente. ¿Puede permitirse una crisis migratoria o puede permitirse una guerra comercial en estos momentos México? México, como un país que está abierto a la economía internacional, no se debe dar el lujo de una guerra comercial. Y es un hecho que nadie gana en las guerras comerciales. Todas las economías pierden porque entonces empiezan a haber mecanismos de espejo. Y sí, México ahorita no se puede dar el lujo porque, por ejemplo, más de 1.2 millones de empleos dependen de que si se pudieran unas aranceles del 5%. Entonces, sí, México está en una situación de debilidad económica, pero eso no significa que no haya una salida.
Ok, ahora hablaremos de esas salidas. Supongo que tú vas más allá en la cita, hablas directamente de chantaje por parte de Estados Unidos y yo te pregunto, ¿es México, dadas las circunstancias que venimos describiendo, una presa fácil ahora mismo para Estados Unidos? Es una presa fácil, pero es un arma de doble filo porque hay cálculos y estudios que dicen que, por ejemplo, la industria automobiliaria de Estados Unidos sufriría mucho. Por ejemplo, General Motors perdería 4.500 millones de dólares si realmente con un arancel de 25%. Lo mismo se puede aplicar a Chrysler, a Ford. Lo mismo pasa que ¿quién paga la cuenta? Son los electores de Trump, porque por 12.000 millones Estados Unidos está importando verdura y fruta de México. Bueno, 25% de arancel son 3.000 millones, o sea, es una cuenta que se le va a presentar a los que van o deben elegir a Trump en los supermercados, y él no puede negar el impacto. O sea, sin embargo, los electores de Trump precisamente aprueban su política migratoria, aprueban esa política de mano dura. La aprueban mientras que no la sienten en el bolsillo. De pronto, pues de toda forma. Y hay índices que dicen que la economía de Estados Unidos va a vivir una pequeña recesión. O sea, para Trump, para ser reelegido, él tampoco, en el fondo, no se puede permitir una guerra económica con México, pero claro, como él piensa que es una presa fácil y que México está en la pared, ¿no? Que lo puede realmente chantajear, entonces lo hace. De hecho, parece que es lo que nos espera durante los próximos 17 meses, porque parece que le está funcionando bien, por lo menos en los sondeos de opinión. Ana, tú como especialista en derechos humanos, y estamos viendo un poco la situación a ambos lados de la frontera, México-Estados Unidos, siguiendo un poco el tono de la semana pasada, donde hablamos también de crisis de refugiados. ¿Es un mal momento para ser un latino en Estados Unidos? Un momento en donde los políticos hablan solamente de fronteras y de muros y estamos viendo cómo hay niños que están siendo separados de sus familias, etcétera, etcétera. Es un momento para ser un migrante, un mal migrante en todo el mundo. Esto no solamente es allá, pero me interesa mucho lo que ustedes dijeron ahorita, porque entonces hay una disonancia sobre si México realmente depende de Estados Unidos y viceversa. Entonces, ¿por qué utilizar los aranceles de chantaje? Y de nuevo dejamos a los migrantes de por medio. Entonces, por favor, volvamos al tema y volvamos el ojo a los migrantes, que los estamos dejando de lado. Estamos hablando de aranceles, si crece, si no crece. Los migrantes no le van a tocar el bolsillo a nadie ni a Estados Unidos. Al contrario, si los dejan, va a generar oportunidades y generar oportunidades de empleo, emprendimiento, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa es que López Obrador está utilizando los derechos humanos como una gran bandera para llegar a un pacto, pero estamos viendo una realidad totalmente distinta. Es bastante decepcionante ver las políticas que se están tomando, ver a la Guardia Civil y utilizar la economía como un medio para alejar a los migrantes de las fronteras, no solamente de Estados Unidos, sino de las fronteras del sur de México. Gracias, Ana. Pues vamos a ver cómo se ha llegado realmente hasta aquí, gracias a la introducción que habéis hecho. El pasado 7 de junio, el presidente de Estados Unidos anunció que había llegado a un acuerdo con México para frenar el flujo de migrantes. Como parte del trato, Trump acordó suspender indefinidamente la imposición de aranceles escalonados a productos de México. 2 días después dijo, sin embargo, que los aranceles todavía son una opción si México no ofrece resultados. Desde el pacto parece que hay resultados porque México registra un récord de deportaciones, más de 21.000 en junio, es decir, un 33% más que el mes anterior. Vean. Estados Unidos utilizó los aranceles a las importaciones mexicanas para forzar una solución a la cuestión migratoria. Este golpe estratégico va más allá, pues afecta la balanza comercial, el mercado laboral interno y la inversión extranjera. Además de su ubicación estratégica, el país atrae a las multinacionales por los bajos costes salariales. Lo inédito es que el gobierno de Estados Unidos utilice los aranceles a las importaciones mexicanas para forzar soluciones. Y esa estrategia podría tornarse en un mecanismo permanente de presión para otro tipo de negociaciones. ¿El gobierno mexicano hipoteca la capacidad negociadora del país? Pues sanciones económicas parecen un arma de doble filo, sobre todo si se aplican con el principal socio comercial de un país. Diana, ¿cómo lo ves tú? Lo hablábamos ya. ¿Es un arma de doble filo hablar de sanciones económicas cuando realmente es el país del que más compras y al que más vendes?
sí es un arma de dos filos y no es la primera vez que se usa. Ya tuvimos un antecedente en México en el que por cuestiones de seguridad nacional el gobierno de Estados Unidos puso aranceles a aluminio a México. Y México tuvo que reaccionar con medidas de espejo y vemos que al final Estados Unidos retiró las sanciones y hubo paz. Entonces, esto siempre es una tentación de vincular temas. En este caso, el caso pasado fue seguridad y aranceles. En este caso es migración y aranceles. Entonces, es un arma que no está nueva, pero ahora Trump la está utilizando muy bien. Y como bien dijiste, Búcar, es un arma de dos filos tanto para Estados Unidos como México. Por eso fue muy buena la señal de más de 26 gobernadores republicanos del sur de Estados Unidos que dijeron: Trump, es importante ratificar el TMEC, el Tratado de Libre Comercio de América Latina, el nuevo. Entonces, esto muestra que, aunque sí es también para México, nuestra economía es extremadamente dependiente de Estados Unidos, hay muchas formas de salir adelante y la dependencia está también del otro lado. Entonces, los aliados más importantes en esto son senadores, gobernadores republicanos, no solo demócratas, sino también republicanos. ¿Y crees, Búcar, que le van a parar, por ejemplo, esos senadores los pies a Trump? Lo digo porque sí, ha visto que le ha funcionado. ¿Por qué no ir más allá y declarar México tercer país seguro y poder devolver los migrantes? Bueno, hemos visto en el pasado que los poderes del Congreso son limitados. Cuando se trataba de construir el muro o no, pues al final se llegó a un acuerdo, medio acuerdo, ¿no? Pero hay que ver por qué le da toda la tarea a México, porque de dónde vienen los migrantes. Miramos, este año han llegado más de 500.000, más de 500.000 personas del Triángulo Norte, o sea, de Honduras, Guatemala y El Salvador. No son mexicanos, sobre todo, que van a Estados Unidos, ¿no? En este momento. Es esa caravana que va. ¿Y por qué van? Porque la situación en esos países es tan intolerable, con las maras en El Salvador, con los problemas de corrupción y intrigas políticas en Honduras y Guatemala. Eso hay que mirarlo. ¿Y quién está apoyando en parte estos gobiernos, ¿no? Estados Unidos. Y entonces yo creo que es una política errónea de ahora darle toda la tarea a México de cerrar la frontera, ¿no? Porque México es un país de tránsito de esos migrantes. Es un país de tránsito. Y la atención mediática va totalmente hacia México como protagonista. Y realmente los protagonistas principales aquí es el Triángulo del Norte, sus gobiernos, que muy poco se les cuestiona qué están haciendo y hay muy poca rendición de cuentas. Y entonces ahí yo creo que la atención mediática debe de cambiar, y no solo de la comunidad internacional, sino de la población en los Triángulos del Norte, exigiéndoles a sus gobiernos qué están haciendo para parar la migración. Claro, pero es que la agenda la está poniendo Trump, porque obviamente si dejaran en paz y a los países centroamericanos a resolver sus propias cosas internas, y eso incluye que Estados Unidos saque sus narices de Centroamérica también, ¿no? Que mucha de la culpa de lo que está sucediendo en Centroamérica también la ha tenido mucho el vínculo que ha tenido Estados Unidos con estos países. Tiene razón Diana de decir que, y por eso lo dije al inicio, que México está solo, porque ¿solo contra quién? Los países centroamericanos están muy débiles, no solamente económicamente, pero en temas de seguridad. Entonces, ¿quién debería colaborar con esos gobiernos del Triángulo Norte? Si dices que Estados Unidos no debería meter las narices, ¿quién ha de meter las narices? Bueno, ellos tienen que resolver sus problemas internos. Pero, perdón, si es no que lo logran, muchos de estos países son casi países fallidos, estados fallidos. Perdón que lo diga, pero es la realidad. En Honduras hay una ley en la que la gente no sabe cuánto el gobierno gasta y cuánto se destina a cada ministerio. Perdón, pero entonces tenemos un problema de rendición de cuentas. En Guatemala tenemos a Jimmy Morales con problemas de corrupción tremendos y es muy aliado de Estados Unidos. Entonces yo esperaría ver más ahí de Centroamérica, independientemente de que te doy toda la razón. La guerra con Estados Unidos histórica, hay una deuda histórica con Estados Unidos. Cada vez Trump está amenazando en retirar lo poco que manda de fondos de Estados Unidos para el desarrollo económico a estos países. Son 400, 500 millones de dólares. Y eso en comparación con las remesas. ¿Y por qué se va la gente? La gente va a trabajar a Estados Unidos para mantener su familia en sus países. Son 22.500
Son 22.500 millones de dólares de remesas anuales para el Triángulo Norte en comparación con 500 millones que da Estados Unidos. Esa es la relación que hay que ver. Pongamos sobre la mesa, y me gustaría ahí, Ana, que contestaras tú, ¿qué hay de ese plan Marshall, que ha habido ya muchos en el pasado, pero este último que se ha lanzado, que está avalado por la CEPAL, ¿a qué esperan para hacerlo realidad? ¿Y tú lo ves ya, lo cuestionas ya desde un principio? Por supuesto, porque ¿con quién van a hacer pacto? ¿Con quién van a hacer plan? ¿Con estos presidentes de estados fallidos? Entonces, ¿con quién? No, por supuesto que no. Vamos a ver, aquí hay mucho más que... Vamos a ver, para la migración, para la solución de la migración, es una solución global. Esto no es solo México y esto no es solo Centroamérica. Estamos hablando de que tenemos otros países en el sur. Colombia, ahorita también podríamos verlo como un posible aliado. Ellos también están lidiando con migrantes en este momento. Costa Rica tiene mucho también que aportar en el tema de lo que está lidiando con los nicaragüenses. La Unión Europea también es un momento perfecto. Pero, Ana, estamos hablando de utopías. Demos primeros pasos. Esto no es ninguna utopía. Perdón que te interrumpa, porque efectivamente, de acuerdo a mi experiencia, en temas migratorios no se puede ver en casos solos. Y sí, efectivamente, si dejamos este plan en Centroamérica, van a durar décadas. O sea, es que ni siquiera ni en los años 80, o sea, ni siquiera hemos visto un avance de Centroamérica. Entonces, si no hay solución global aplicable en estos momentos o no se puede hacer realidad, ¿qué primer paso propondrías? Pues en mi caso, lo que más me importa son los migrantes, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es que Estados Unidos efectivamente cumpla con su papel constitucional de recibir las aplicaciones de quienes están buscando asilo y que no le ponga la presión a México para que estos migrantes se queden en México. Lo que pasa es que aquí López Obrador le está siguiendo, parece como que no le queda de otra, pero le está siguiendo el juego al tener este plan de quédese en México. Cuando esta gente está aplicando a los Estados Unidos, es su derecho. Tienen que estar en Estados Unidos. Punto. A ver, es muy importante, Ana María, ver el cambio que ha habido en la política migratoria de López Obrador. O sea, López Obrador no es el mismo que estaba en tiempos electorales, de campaña electoral. Sí, prometía cosas bien Ahora distintas. tuvo un discurso el 2 de julio, a un año de ser elegido como presidente de la nación, en el que se ve un cambio rotundo, en el que dice, tenemos un acuerdo, tenemos que aplicar el Estado de Derecho sin violación a derechos humanos, y en el que dice, para eso vamos a dar el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. Entonces, sí hay un cambio, no es el mismo, y yo creo que hay que ver un aspecto en esta discusión que no se toca mucho, que es un aspecto individual. Hay que analizar la política de aspecto individual. Tenemos a dos individuos, tenemos a López Obrador y tenemos a Trump. Tenemos dos individuos en el que tienen la premisa de maximizar su supervivencia política. Trump tiene elecciones en 2020, AMLO tiene la revocación del mandato, y entonces aquí tienen que movilizar a sus bases, a su voto duro, y es lo que están haciendo, porque yo estoy viendo ahí veo la crítica en que a los dos, esto fue algo, lo que le llama el Polito, lo llama la coexistencia combativa, que es que los dos están peleando, pero se ponen de acuerdo en el resultado, porque al final estamos viendo que los dos mejoraron su popularidad. Exactamente. ¿Y quién está en medio? Esa política de mano dura les está beneficiando. Es una coexistencia combativa. Sobre todo a ellos. Buacat, ¿cómo lo ves tú? A mí me gustaría que valoraras tú este plan Marshall, esos, por ejemplo, los 10.600 millones de dólares que ha prometido Estados Unidos para los países del Triángulo del Norte, que al fin y al cabo van a ir a infraestructuras y a determinados que sí repercutirían positivamente en la región. ¿Lo ves como un paso a seguir? Es absolutamente urgente y importante, porque la creación de empleo, pues, inhibe a la gente a dejar su país y a ir a buscar trabajo. Y la seguridad. Y eso es uno de los problemas principales. Pero a la vez, tú tienes toda la razón en decir que hay que resolver y dejar a los países resolver sus problemas de corrupción y todo eso. O sea, pero yo no sé si son capaces ellos solos. O sea, la OAS, la Organización de Estados Americanos, la OEA, debería supervisar programas de transparencia y todo, porque ¿qué pasa si esos miles y millones de dólares llegan a esos países y desaparecen en los canales de la corrupción de nuevo? Eso no puede ser la solución. Y a la vez hay que realmente regular el flujo migratorio, o sea que hay que
también dar el chance a gente, igual que en Europa, Alemania necesita mano de obra, entonces Estados Unidos necesita mano de obra también barata para su economía. Entonces, abrir los canales legales de inmigración más y también respetar los derechos de asilo político de la gente. Totalmente. Y ese es el punto, ¿no? O sea, el plan no está mal llegar a apoyar a Centroamérica, pero esto va a tomar muchísimos años más. Definitivamente son organismos internacionales y supervisores internacionales quienes pueden arbitrar esto, pero saquen a Estados Unidos. Si quiere apoyar económicamente, perfecto, pero ya hemos visto en qué termina con esto, ¿no? Ya, pero sacar a Estados Unidos es algo ilusorio. A ver, América Latina es parte de la esfera geopolítica de intereses de Estados Unidos. Por supuesto, pero entonces si hay que ver, o sea, estoy de acuerdo contigo de que el plan de desarrollo integral para Centroamérica es un plan que los resultados los vamos a ver en un mediano y largo plazo. Pero hay formas de empezar a ver ahorita resultados y hay que ver la dinámica de estos dos personajes. Una de ellos quieren resultados pronto, ¿no? Entonces, una forma que yo creo que a los dos les convendría y es importante es empezar por una reforma del sistema de asilo. Esto se puede hacer, suena muy grande, pero se puede empezar de una forma muy sencilla, que es que las oficinas de asilo en Estados Unidos sean las que decidan de los casos de asilo. Porque entonces, en lugar de que los asilantes esperen 3 años, en una cuestión de semanas decidirían. Esto es algo que legalmente se puede hacer si hay la voluntad política, pero también es del lado de Estados Unidos, pero también del lado de México. México tiene que modernizar su sistema de migración y esta es la buena noticia con Trump, que es la primera vez que México se está poniendo a repensar qué tipo de política migratoria quiere. México, que es que nunca había tenido la necesidad. Es la creación de una Guardia Nacional y el envío de tropas tanto a la frontera sur como a la frontera norte para controlar el flujo de migrantes. Muchos expertos dicen, sin embargo, que lo que van a hacer ahora los migrantes, evidentemente, es asumir todavía más riesgos para llegar a Estados Unidos. Entre más alto el muro, más complicado el viaje. Eso que no se les olvide. Más muertos, más muertos, más todo. Eso es muy importante. Lo que dice Diana es que ya existe. O sea, tenemos convenciones internacionales. No, pero cambio de las oficinas de asilo no existe. Esto sería algo nuevo. Y creo que es también muy importante, sí, el área de la Guardia Nacional es muy cuestionable. Y tú sabes que yo soy de que hay que tener unas fronteras seguras si no tenemos fronteras porosas, que es importante. Pero también es muy importante ver el área de que en la frontera tenemos que crear una dinámica regional, una economía regional. Y eso se puede hacer con visas temporales de trabajo que al electorado de Trump le convienen, porque son trabajadores que van a hacer trabajos que no son de trabajos que hacen los norteamericanos y es una forma legal. Y hay un punto donde yo creo que sí, el gobierno mexicano está empezando a responder, es el tráfico con personas. O sea, los traficantes han congelado cuentas de gente que son traficantes. Yo creo que eso es un punto muy importante, porque en el momento que ese negocio ya no funcione, ¿no? Y últimamente los precios para ir con un coyote, como lo llaman en México, de Honduras a la frontera ha subido de $3,000 a $7,000. O sea, es un negocio terrible. Entonces, eso, con la pobre gente que no tiene nada, que busca una nueva fortuna, se hace un negocio. Exacto. Ese negocio hay que frenarlo. Ahí estoy completamente de acuerdo con Trump, que exija de México que haga más y también que se exija de Honduras, de Guatemala. Pero también Estados Unidos podría congelar las cuentas de los traficantes y no lo está haciendo. Eso lo debería hacer. Eso también lo debería hacer junto con México y otros países de Centroamérica. Esa es una pequeña señal. Muchos de los críticos lo que dicen ahora mismo es que México se está convirtiendo realmente en el patio trasero de la política migratoria de Estados Unidos. Siempre lo ha sido, pero sí, efectivamente, así es. Con más ahínco que de lo normal. Por supuesto. Y sí, o sea, en temas de tráfico humano, por supuesto, pues sí. La semana pasada vimos que se intervinieron, ¿cuántos camiones? Como 2 camiones que iban ya secuestrados, ¿no? Por crimen organizado. Y eso fue de México, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, ya son los países centroamericanos, incluso Costa Rica, ya en el pasado ha negociado que las rutas estén que sean más a salvo para los migrantes, ¿no? Para que vayan hacia el norte. Pero vamos a ver, o sea, sí, a mí sí me preocupa que ciertas soluciones que se están tomando no son inmediatas. También veo algo positivo de la sociedad civil. Se está movilizando muchísimo. Hay organizaciones, hay gente que está tratando de también movilizarse y hay que instarlas también a la empresa privada que aprenda
incluso de Europa, incluso de Alemania del 2015, cómo la sociedad civil se movilizó y cómo también la empresa privada puso su parte, ¿no? Porque sí, o sea, cuando hablamos de estar dejando a México como el patio trasero, no solo el patio trasero de políticas migratorias, pues sí, vamos a seguir viendo más tragedias si como sociedad civil tampoco. A ver, lo del patio trasero es algo muy polémico. A ver, México tiene una similitud con Turquía. Los dos son puentes y que conectan dos regiones con una desigualdad tremenda. Y si bien sí estoy de acuerdo de que México no tiene que hacer las tareas que le corresponden a Estados Unidos, por eso creo que México no debe de aceptar la cláusula del tercer país seguro. Eso debe ser algo que debe de sacar de la mesa de negociación. México se ha beneficiado de una forma increíble del comercio, del libre comercio. Entonces, yo creo que es muy fácil a veces solo ver que estoy totalmente de acuerdo con todas las violaciones de derechos humanos y la difícil tarea en la que México se está empezando. Me gusta verlo de la forma positiva. Este es el momento para que México piense una política coherente migratoria sin olvidar quién es su socio principal. Por eso es que hablo de esta estrategia pragmática. ¿Cuáles son los intereses? Priorizar y hacer un balance. Y también por eso creo que es importante seguir buscando las formas de mejorar el comercio. Por eso es tan importante para México la ratificación del TEMEC. La ratificación del TEMEC es un asunto que va a ayudar mucho más a que su economía crezca a la situación migratoria. Pero Diana, ¿por qué no incluir al Triángulo Norte en el TEMEC? Esa es la ayuda mayor. Pregúntale a Trump. Eso sería una perspectiva también para los migrantes centroamericanos para quedarse en su país, porque me gustaría que habláramos también de políticas migratorias más concretas o de las razones por las cuales se van, porque salir o no salir es muchas veces una cuestión de pura supervivencia. Al menos así ocurre, como estamos contando aquí, con el Triángulo Norte. Estados Unidos apoyaba a estos países y en junio Trump decidió retirarles las ayudas y junto con los aranceles pensó que motivará a los gobiernos a contener la migración, pero la falta de financiamiento para agencias policíacas solo acelerará la migración y el blindaje de las fronteras, como estamos viendo, obligará a los migrantes a buscar rutas de entrada mucho más peligrosas. El acuerdo de migración entre México y Estados Unidos podría cambiar completamente la regulación de asilo en la región. En ese caso, los migrantes centroamericanos deberán solicitar asilo en el primer país al que hayan ingresado tras abandonar el suyo. El objetivo es reducir drásticamente el número de personas que llegan hasta la frontera estadounidense. Estados Unidos revisará periódicamente si México cumple lo pactado y la presión arancelaria podría obligarlo a aceptar el estatus de tercer país seguro. El presidente López Obrador pagaría el precio político. Ya son cientos de migrantes que son deportados a Guatemala. El despliegue de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera debe frenar el flujo migratorio a Estados Unidos. ¿Debe cumplir México con este plan migratorio? Debe cumplirlo y la pregunta es también porque le quedan pocas semanas para que se cumpla ese ultimátum de Trump, es si tiene la capacidad para cumplir ese acuerdo que le exige Trump, donde la letra pequeña tampoco detalla qué es realmente lo que puede y tiene que cumplir. Yo creo que ahí también se decidieron muchas cosas a escondidas que se trataron, por lo menos, de esconder frente al público mexicano del mundo. O sea, uno no sabe qué se decidió de verdad. Yo creo que México va a tener dificultad de realmente satisfacer todas las solicitudes de Estados Unidos y al final Trump va a volver con la amenaza y yo creo que así vamos a entrar en un círculo vicioso, ¿no? Y yo veo mucha dificultad de la parte de México de poder. Mientras que estamos en campaña electoral que ya prácticamente comenzó en Estados Unidos, yo creo que el tema nos va a perseguir. Bueno, de momento Trump dice que está haciendo bien su trabajo, el vecino del sur. De hecho, las cifras que mencionaba al principio quiero concretarlas. En los 7 meses de gobierno de AMLO se han disparado de 6.300 en diciembre del año pasado a 21.000 deportaciones en junio de este año. Hablábamos antes de que el discurso de AMLO era totalmente distinto. ¿Dónde quedan esas promesas precisamente de libres fronteras, de concederles permisos de trabajo y permisos de estadía? ¿Tanto ha cambiado la política de AMLO, de blanco a negro? AMLO nunca habló de libres fronteras, habló de fronteras seguras y también sí habló de visas humanitarias. Y yo creo que eso es algo en que el gobierno mexicano tiene que regresar. O sea, no puedes solo exigir fronteras seguras si no ofreces una alternativa legal para migrar.
Y por eso siempre lo digo que México tiene que empezar a considerarse un país de migrantes y no solo pensar que muchos de los centroamericanos, la gente viniendo del Triángulo del Norte, se van a quedar en Estados Unidos, se van a quedar en México. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con la sociedad mexicana, porque a veces vemos mexicanos más trumpistas que Trump. Sí. Y ese es un peligro. Pero López Obrador, la cuestión es toda la implementación. Ha habido muchos cambios en el Instituto Nacional de Migración, ya hay una nueva persona. Yo me desearía que regresaran a las visas humanitarias. Claro, no se les puede dar a todos, pero que se ofrezca vías, que se complemente con el plan de desarrollo para Centroamérica, que se ayude mucho a las agencias de migración que están totalmente solas en esto, pero también hay muchos problemas de corrupción y eso se tiene que cambiar, el Instituto Nacional de Migración. Y también México tiene que impulsar un mercado laboral regional. Entonces, esas son cosas que si López Obrador las complementa, no hay una contradicción de tener una Guardia Nacional pero tiene que ser una perspectiva integral. Volviendo al litigio con Estados Unidos, ¿qué posibilidades tiene AMLO si las cifras finalmente no satisfacen a Donald Trump? ¿Puede ir a la Organización Mundial del Comercio y establecer un litigio con Estados Unidos, por ejemplo? Podría intentarlo, incluso podría encontrarse de aliados a la Unión Europea, a tantos otros que están en esas semiguerras comerciales, China sobre todo, guerras comerciales ahora mismo con Estados Unidos. Podría hacerlo, pero yo dudo que tenga mucho éxito, ¿no? Pero realmente el problema, ¿por qué hay trampistas en México? Gente más trampista que Trump. Porque se tiene el miedo de que esta gente se quede en México, porque México, de todas formas, económicamente es mucho mejor que los otros países del Triángulo. Entonces, pues se quedaría en México con el problema. Y tú hablaste de las cifras de deportaciones y todo, pero miramos las cifras de inmigración. El año pasado entero habíamos tenido 400,000 personas en todo el año de Centroamérica hacia Estados Unidos. Este año solo ya son más de 500,000. O sea, si sigue a este ritmo, si no se hace nada, pues vamos a llegar al 1,000,000 por el año. Entonces, la relación... Uno de los grandes riesgos ante los que advierten todos los expertos es que precisamente las fronteras de México se conviertan en grandes campos de refugiados. ¿Eso es ya una realidad o están exagerando los medios de comunicación? No están exagerando porque sí, efectivamente, esto no va a parar pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos planes que sí puede incluso llegar a beneficiar a Centroamérica, a la región, están a muy largo plazo y los migrantes no van a dejar de salir en este momento. Seguimos hablando de economía, seguimos hablando de generación de empleos, pero no estamos tomando uno de los puntos importantísimos porque los migrantes están yendo al Triángulo del Norte, es la seguridad. La gente no está segura en sus trabajos, en sus casas, en lo que hace. Bueno, en México también la situación es muy de inseguridad, entonces México tampoco puede ser ese país seguro. Y sí hay formas en las que México puede contestar una guerra comercial. Eso es importante porque creo que el discurso es mucho de que México es una víctima y no tiene nada que hacer. No puede hacer nada al respecto. Y yo creo que México puede hacer mucho. México tiene un cabildeo fuerte con Estados Unidos y México también podría... La primera posición fue, tenemos un diálogo moderado y tenemos este acuerdo muy raro, que es un parche, pero tenemos este acuerdo. El segundo paso es, si Trump vuelve a amenazar con esto, mostrar una lista de productos que van a dañar la economía estadounidense con aranceles y también la mexicana. Sí, hay los estudios, ¿no? Sí, pero entonces sería la segunda estrategia. Entonces no es de que México no pueda hacer nada. México sí tiene un margen de acción pequeño, pero es una relación asimétrica. Ana, termina lo que querías decir. No, es que es bastante frustrante hablar de esto y sé que es lo que está en el tapete y sé lo que más preocupa, pero no estamos hablando de los migrantes. ¿Qué vamos a hacer con ellos en este momento? Y eso es lo que creo que deberíamos de seguir enfocándonos, especialmente porque lo que está sucediendo es incluso inconstitucional, que esta gente que está pidiendo asilo esté del lado de México. Eso no debería de ser negociable. ¿Pero qué pueden ser los países de origen, Ana María? ¿Qué pueden ser los países de origen? Pero es que la migración no es un problema. No, yo estoy diciendo, ¿qué pueden ser los países de origen? ¿Qué puede ser el Triángulo del Norte para darle más oportunidades a su gente? No vas a parar a un migrante de salir de su país. Yo te estoy preguntando, ¿qué puede hacer? Yo estoy simplemente hablando de los migrantes. Dejemos de hablar de migración como si fuera un problema. No es un problema, es un derecho humano, punto. Sí, pero no estoy de acuerdo que los países no pueden hacer nada. Si, por ejemplo, en El Salvador se hiciera un programa de seguridad, acabando con las maras, 30 a 60 mil maras, ¿no? Que entre otras son ex
emigrantes a Estados Pero Unidos. yo los invito a hablar con los salvadoreños, con los hondureños, cómo se sienten en este momento. Pues eso no va a suceder de la noche a la mañana. No vamos a solucionar los problemas del Triángulo Norte en este programa, volvamos a la situación actual. Me gustaría que habláramos de esos campos precisamente que hay en Texas, que tanto se reporta en estos días en los medios, porque muchas veces las detenciones son preludio de deportaciones. Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticó la situación sobre todo de los menores. Toda esta, precisamente la tematización en los medios de comunicación, la denuncia de la situación en esos campos de refugiados, de las devoluciones, de esas políticas de asilo injustas, ¿hasta qué punto no pueden presionar a Trump y también cambiar la opinión pública en Estados Unidos y en México? Por supuesto que pueden presionar a Trump, pero Trump ha hecho lo que ha querido, ¿no? Incluso con el pacto global del año pasado, simplemente Trump se lavó las manos y dijo, ni siquiera me voy a meter en esto. Entonces, ya los organismos internacionales han tratado de hablar de esto desde muchísimo tiempo y tratar de incluir a Estados Unidos, pero mientras Trump siga ahí, aquí no hay ningún tema de negociación, no quiere migrantes centroamericanos, no los quiere más y va a seguir haciendo toda la presión que sea necesaria mientras él siga siendo presidente de los Estados Unidos. Y volviendo a la solución de los problemas actuales de México, aunque no queramos ver a México solamente como una víctima, en las ciudades fronterizas hay situaciones realmente al límite y cada vez se están acumulando más migrantes ahí mientras que se resuelven sus solicitudes de asilo. Sí. Estados Unidos ha devuelto a más de 18.000 migrantes en los últimos días. La mayoría son centroamericanos. ¿Cómo apoyarles y qué supone sobre todo para México esto? Por supuesto. Me gustó mucho lo que Diana dijo sobre la comparación con Turquía y ahí es donde incluso por eso sigo hablando que el tema de migración es una solución global, porque ya hemos visto ejemplos en otros países. Claro. Y eso es lo que entonces en este momento deberíamos de estarnos enfocando en buscar cuáles han sido soluciones inmediatas, no una panacea para futuro, sino en este momento cómo ir a atender a los migrantes que están en las dos fronteras o incluso tratar de también movilizar a la sociedad civil. Esto es un tema de gobierno central, por supuesto, pero sí hay mucho que hay que hacer. Las organizaciones internacionales, nosotros mismos como organizaciones, tenemos nuestro grano de arena y tenemos mucho que hacer porque es una crisis también humanitaria. Entre más van llegando, más se van aislando y se hacen los campos, como hemos visto en otros países, más ayuda humanitaria se va a requerir. Y esto es en lo que estamos en este momento. Volviendo a los campos de refugiados, en las zonas fronterizas, pongamos ahora entre México y Estados Unidos, ni siquiera hablo de la frontera sur de México. Mike Pence visita mañana, si no me equivoco, el vicepresidente estadounidense, un campo de refugiados en Texas. Nuevamente, ¿son solamente actos puramente simbólicos de cara a la galería? ¿Sirve todo esto de algo? ¿O lo más importante es que también fluya dinero y que mejoren la situación en esos campos de refugiados? Ojalá, pero yo creo que hubo un momento clave en estos días y es la foto del señor con su niña de 23 meses ahogados en el río, que la niña pues se ahogó o estaba ahogándose, él quería salvarla y se ahogó también. Esa foto fue por el mundo. Yo creo que estamos en un proceso de concientización y yo creo que hay mucha gente en Estados Unidos que no está en absoluto de acuerdo con la política de Trump, sobre todo de dejar a niños en condiciones inhumanas, que no se pueden bañar, que no se pueden cambiar de ropa, que son separados de los padres. Uno se imagina un niño de 3, 4 años separado de los papás. ¿Qué trauma vive este niño? Y eso no es el estándar de un país que reclama ser el líder también en derechos humanos en el mundo. Eso no puede ser. Pero estás diciendo precisamente que esas imágenes hacen tantísimo daño y, sin embargo, al mismo tiempo veo que nos estamos endureciendo de alguna manera porque esas imágenes se repiten una y otra vez y, sin embargo, las políticas migratorias se están endureciendo. Y la vimos con el niño de Sirio que llegó cuando llegó a Europa. Se repiten, siguen repitiendo. Sabemos que nos estamos acostumbrando. Por supuesto que nos estamos acostumbrando, pero lo bueno del caso, como dijo Diana, hasta los mismos republicanos se están refiriendo al respecto. Por eso quiero que no olvidemos, sí, hablemos de economía, hablemos de planes a futuro, de cómo Centroamérica puede hacer cosas, ¿no?, para cambiar esto, pero enfoquémonos en el momento, porque sabemos exactamente, ya Europa lo vio, lo vivió, sabemos exactamente qué va a seguir sucediendo. A ver, es importante el caso de México, que México siempre fue un campeón en la defensa de derechos humanos de migrantes, porque muchos mexicanos viven en Estados Unidos y muchos de una forma que no es autorizada ni legal. Entonces, por eso tiene que tener un discurso congruente. No podemos defender en Estados Unidos los derechos de migrantes mexicanos y tratar a los migrantes centroamericanos de otra forma en México. Entonces, yo sí creo que es una oportunidad para que López Obrador tenga cuidado, pero que no haya un doble discurso.
no podemos defender a los mexicanos en México y tratar a los centroamericanos en México. México tiene 50 consulados en Estados Unidos una labor magnífica. y están ahora también ante el reto de esas deportaciones masivas con las que amenaza también Trump a los mexicanos sin papeles que viven en Estados Unidos. Es decir, que ahí AMLO tiene un doble reto, ¿no? No puede hacer en casa lo que pide que no hagan en casa ajena, en la casa vecina. Pero bien lo dijiste, Trump está haciendo su trabajo, lo está haciendo y a la perfección. Eso era lo que él dijo, no me construyen el muro, va a seguir obviamente tratando de generar presión y va a seguir generando presión con los mexicanos y centroamericanos que ya están en los Estados Unidos y a México pues dejándolo solo con el problema. Bueno, México no está solo y Guatemala también está sirviendo ahora como frontera. O sea, platicando personas con de Guatemala, ya hay un cruce fronterizo en Guatemala muy estricto. Entonces ahí también hay una alineación con Jimmy Morales, una cuestión también política por la Embajada de Israel, en la que, como digo, es que no solo es México, también tenemos que involucrar a los países del Triángulo del Norte y Guatemala ya empezó Jimmy Morales. Bukele ya fue y a darle decir que estaba de acuerdo con el plan de desarrollo de Centroamérica. ¿Qué está pasando en Honduras? La gente en Honduras tiene que pedirle a sus gobiernos qué plan tienes para bajar la migración. Porque es facilísimo ir a Honduras y que la gente le pida al gobierno. Por favor, no seamos ilusos. O sea, pero si los hondureños no le piden a su gobierno de Honduras, ¿quién le va a pedir? Vamos a ver, Diana. La comunidad internacional los va a rescatar. No. Vamos a ver cómo lo ve el europeo, antes de que se me peguen los latinoamericanos. ¿Cómo lo ve el europeo? ¿Se están dando pasos en la dirección correcta ante la presión migratoria ahora mismo en Centroamérica o no? Es un problema súper complejo y sí hay paralelas con la situación en Europa, entre Europa y Medio Oriente y África. Por ejemplo, esta propuesta que se está llevando a cabo ahora, que México esté recibiendo los que están buscando asilo en Estados Unidos, está hospedando prácticamente esos solicitantes de asilo. Son como campos de... bueno, la palabra de la boca de un alemán suena un poco rara, pero de concentración de refugiados en la frontera en otro país. Es un poco la idea que, por ejemplo, el ministro de Interiores alemán, Seehofer, quería hacer con establecer campamentos en Túnez, en Libia y en esos países. Para darle la responsabilidad para tener el problema afuera, ¿no? O sea, entonces yo creo que va a ser muy interesante de observar eso como laboratorio, cómo puede funcionar. Tenemos que dejarlo aquí. Yo sé que queréis seguir debatiendo. Evidentemente es un problema muy complejo que seguiremos analizando en la Deutsche Welle en Cuadriga. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por participar también a través de las redes sociales. Aquí seguimos en Cuadriga. Nos tomamos un descanso estival aquí en Europa, pero nos vemos pronto en Cuadriga. Hasta la próxima.